bastante un poco en esta unidad que vamos a ir desarrollando. Vamos a ir trabajando algunos elementos determinantes para un poco comprender la sociedad en que estamos, el tipo de sociedad. Bueno, sabemos que la cultura, la economía, la política son esos factores sumamente determinantes para comprender, digamos, el tipo de sociedad. Uno de los primeros temas que queremos desarrollar es el tema de la cultura. Sabemos que es bastante importante e interesante, principalmente en nuestro país, es sumamente relevante para, a partir de la cultura, comprender el comportamiento, digamos, de las personas, de la ciudadanía, y poder comprender de alguna manera nuestra sociedad paraguaya. Es sumamente importante. Yo siempre hablo de que hay que tener memoria histórica, y recuperar memoria histórica en el tema cultural es una deuda siempre pendiente, yo creo, para nosotros. Entonces, de ahí es sumamente relevante la presencia del profe, y bueno, quiero dejarle ya, porque es un referente muy importante, y tenemos ¿cómo se puede decir eso? El gusto y el placer de que es docente de la casa. Entonces, mejor aún que nos esté acompañando. Entonces, la idea es que él nos pueda desarrollar el contenido del día de hoy, y esperemos que podamos tener una participación activa como estudiantes, porque eso es lo que queremos justamente. Entonces, te dejo acá con el profe David. Muchas gracias, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer verle de nuevo acá, cara conocida, ¿verdad? Así es que les quiero agradecer al profesor Pedro por esta invitación. Y hoy es un poco un rol no conocido de mi trayectoria acá con la facultad. Yo estuve con la expresión oral y escrita en teoría de comunicación. Y dentro de eso, tal vez por allí tenga una mayor presencia, digamos, por la parte de la comunicación. Sin embargo, yo tengo una formación en el área de la sociología y de la antropología, y notablemente yo soy licenciado en lengua guaraní por la Universidad Nacional, pero poco yo ejerzo la parte de guaraní, por aquello que siempre se le decía que haga la palabra. Entonces me he dedicado a otras áreas que no tienen que ver con el guaraní, para que no me digan que me he metido ahí a aprovechar el espacio para mucha gente también muy importante, ¿verdad? Vamos a hablar hoy, de hecho, le contaba al profesor que tengo más adelante, en el séptimo semestre, una asignatura que se llama Sociología Paraguaya, y es justamente donde otra vez vamos a enfatizar estas cuestiones. De nuevo, yo le agradezco al profesor Pedro por tenerme presente para esto, ¿verdad? Y dentro de eso, entonces, lo que vamos a hacer es conversar un poco sobre lo que implica en este caso la palabra cultura. Cuando nosotros hablamos normalmente de sociedad, cuando hablamos nosotros de sociología, ¿qué es lo que normalmente vamos a tener así como elementos importantes? Que son tres los elementos que uno tiene que considerar al hablar de la sociedad. Y por una parte, toda sociedad está centrada en un territorio geográficamente hablando, es que todos conocemos el espacio. Para nosotros esta sala en este momento es un territorio, y en ese territorio tiene que haber individuos, personas, la población. En este caso, en este territorio está esta población, y hay en común en ese territorio y entre esas personas que se llama la cultura. La cultura es un concepto muy amplio, muy abarcante, que se refiere a todas aquellas obras, a todos aquellos hechos, todas aquellas creaciones que hace el ser humano, tanto la parte material, uno de los temas que el profesor me proponía, como la parte inmaterial. Nosotros, por ejemplo, todos los que estamos acá, en gran medida, sin haber visto nunca físicamente cómo podemos ver o tocar una silla, nunca ninguno de ustedes vio a la democracia
así corporizada. Todos hablamos de la democracia, todos tenemos una idea de la democracia, pero esa democracia así físicamente, como existe esta casa, el fluorescente, el acondicionador de aire, repito, en la mesa, el focus, son cuerpos que yo puedo tocar, puedo ver, puedo medir. Así nosotros nunca vimos a la democracia, nadie puede decir esa chica tuya que está allá en la esquina, ella vive allí y si queremos conocerla podemos ir a su casa. Un tiempito nos va a decidir. Ahora eso no ocurrió. Ahora si por aquí ustedes saben dónde vive la democracia, avísenme yo también y nos vamos todos juntos, ¿verdad? Así también nosotros hablamos de la libertad, esa es una concepción humana. La cultura se asocia al ser humano, no a los demás animales. Los demás animales a veces son capaces de reproducir ciertos hábitos humanos, pero no tienen la capacidad de lo que se llama la herencia social, de transmitir. Uno ayer se ve a un mono que anda en bicicleta, uno puede ver un elefante que se sienta sobre una silla, una silleta esa grande en los circos, pero ¿quién tiene el movimiento? Y una legisladora. Que ese conocimiento está sujeto inclusive a darle un premio por cada vez que hace la misma acción. Si vamos a mirar ese monito que está en la bicicleta ni ese elefante que está sentado, va a poder transmitir eso a sus descendientes. Ustedes nunca van a ver exagerando a un perro entrando acá a la clase, sentado con nosotros, un caballo viendo acá el cuaderno, tomando un bolígrafo, tomando la lección. Entonces, ¿a quiénes compete la palabra cultura? Entonces nos compete a nosotros. Es una característica del ser humano. Y allí, en ese ámbito de la cultura, está lo material, como digo recién, que todo esto que vemos, la tecnología está de por medio, un celular, un focus, la concepción de lo que hoy es Internet, inteligencia artificial, son todos productos humanos, ¿verdad? Que muchas veces inclusive hoy son tan potentes que en gran medida comenzamos a perder nuestra fuerza con respecto al poder que tenemos sobre ellos. También está algo que llamamos comúnmente la cultura tradicional o la cultura popular, que en cualquiera de los casos puede ser material y puede ser inmaterial. Entonces, aquello que nosotros podemos ver, podemos palpar, lo material siempre se asocia a los 5 sentidos, aquello que nos afecta a través de cualquiera de los 5 sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que podemos tocar. Eso implica, en este caso, la cultura material. Y lo inmaterial es aquello que percibimos a través del intelecto, a través de la idealización. Por eso les decía la democracia, la libertad, el concepto de la justicia. Probablemente yo les pida a ustedes que hagan una imagen de la justicia y algunos que otros van a recordar la imagen de la diosa Rea allí con su balancita, pero esa no es precisamente la justicia, es simplemente un símbolo. Pero la justicia es una concepción que tenemos acá donde decimos, bueno, es justo que todos seamos tratados de la misma manera, con un concepto de igualdad, que nadie sea más, que nadie sea menos, y ese tipo de cosas nos asocian a la idea de lo que es la justicia. Y en hacer este caso el ser humano, ¿será que yo puedo llamarle a un gato, o puedo llamarle en este caso a un cerdo, o puedo llamar a un terminal a discutir con ellos temas de cultura? ¿Será que puedo hablar con ellos acerca de la importancia de la soberanía? ¿Será que alguno de ellos me va a responder quién es el creador? ¿Quién es el creador en este caso de la guarania? ¿Quién fue enviar cosas en San Flores? ¿Quién fue Manuel Guerrero? Y obviamente de los demás animales no vamos a tener respuesta, solamente el ser humano. Entonces, dentro de ese concepto de cultura, es todo lo que el ser humano crea y recrea. Porque este pupitre que vemos acá no es el primero. Será después de cuántos miles que tenemos acá este modelo. Pero mientras observamos esto, podemos recorrer acá una cantidad de carpinterías que vamos a encontrar una diversidad de pupitres totalmente diferente a eso que están acá con nosotros. ¿Qué significa eso? Que creamos y recreamos. Y que el ser humano tiene esa característica permanente de ser inquieto, de no conformarse con nada, y si se conforma bien visto. ¿Les habrá pasado a ustedes, lo habrán visto ya muchas veces yendo a un cumpleaños,
mismo, ¿verdad? Van a estar jugando plato y después le va a sacar el brazo, una pierna, la cabeza, y después ya no me gusta, y tiramos, porque quiero otro nuevo que estén allí por lado. Esa situación se da con nosotros a lo largo de nuestra vida. El ser humano hoy concibió un modelo que desarrolla ese deseo de tener las cosas, es lo que llamamos la cultura del consumismo, o consumista. ¿Verdad? Ustedes ven hoy quién entre nosotros va a tener un Nokia 300, ¿verdad? Que quita Nokia 300, vamos a decir que se perdió en el tiempo o que lo contrario es tan bobeado que nunca jamás pudo comprar otra cosa. Y inclusive si ella le tiene ese Nokia 300 ni siquiera que no traiga, ¿verdad? Porque va a tener vergüenza. Probablemente, lo estoy generalizando, van a haber excepciones. Pero, ¿qué es lo que pasó? Apareció una nueva serie, pongo el nombre de una marca, que es Samsung, y Samsung es S21, S22, 23, 24, ahora ya está el 25. ¿Y qué es lo que eso significa? Que mañana van a hacer tanta propaganda de mí y de una forma nos van a mostrar cómo se usa el siguiente modelo, que al fin y al cabo vamos a llevar gente, nos van a recibir a un costo mucho más barato y nos van a traer lo nuevo. Vamos a seguir viviendo de la empresa, pero vamos a tener el aparato nuevo en las manos. ¿Qué es ese aparato nuevo? Y es un modelo de cultura creado más recientemente con respecto a todo lo que ya tuvo. Se dice que cuando 15.000 años antes del descubrimiento, del año 1900 para ser exacto, cuando se crea la máquina de vapor, 15.000 años antes, probablemente se decía que para nosotros en la Tierra había un 100% imaginariamente elementos naturales. ¿Qué es lo natural? Todo aquello cuya creación intervino un ser humano. Un árbol, un animal, el sistema solar, la Tierra, la Luna, la vida misma, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó cuando imaginariamente, suponiendo nosotros la presencia de esa primera pareja, comenzaron ellos a tener sus necesidades? Y en base a esas necesidades comenzaron a manipular ciertos elementos de la naturaleza. Y al manipularlos comenzaron a crear cosas que ya no fueron productos de esa naturaleza, sino que ya un producto humano. Comenzaron a cortar la carne, con el tiempo le pusimos nombre a la carne, con el tiempo inclusive fuimos más selectivos con la carne. Hay gente que hoy dice, no quiero comer menudencia, yo como lomito, puedo comer tortillas, yo no como animales viejos, yo como animales nuevos, quiero de esta especie. Todo eso que nosotros podemos hacer, pero resulta que forma parte de un proceso. La misma cosa con los alimentos. Inicialmente por la necesidad, habían frutos, lo que hoy llamamos verduras, inclusive, y la gente consumía porque por necesidad. Después de un tiempo, a alguien se le ocurrió mezclar el tomate con la lechuga y apareció una ensalada mixta, ya con un nombre, ¿verdad? Y ya comenzaban así, cuando va a ser mixta, vamos a ponerle esto y esto. Después, además avanzado, de que no le vamos a agregar un condimento y vamos a tener este otro tipo. ¿Y quién está haciendo eso? Si fuimos nosotros, los seres humanos. Ocurre con las ropas, la vestimenta. Llega un tiempo, aparece un nuevo modelo y hacemos y todo el mundo apuntamos a algún tipo de novedad, pero esa novedad fue creada por quién? Por el ser humano, no por los demás animales, sino que siempre por nosotros. Creamos y recreamos, creamos y recreamos. La idea que con esto quiero señalarles es que la cultura dinámica se mueve, no está quieta, y cada cierto tiempo con esa renovación lo que hace también es renovar a cada generación. Si yo le pregunto hoy a una criatura cualquiera, le digo, anda, más que preguntarle, le van a traer un tipo de creencia. Yo les aseguro que esa criatura va a ir a traerme el término. Ella probablemente tiene agua y me va a traer la guampa, la hierba. E inclusive él se fue y tomó la hierba saborizada. Ella tenía mentaí, ella tenía esto, lo que le cargó el plato. 50 años atrás, yo le decía a alguien, trae el equipo de creer, y no traía un termo, traía en este caso una carga de vidrio o una carga de lata, o algo que probablemente ustedes ya no habrán visto o si vieron habrán casi por de paso, algo que se conoce con el nombre de carga de caray, una especie de plástico, una carrita que va a irse a los estadios y compra el
¿Y qué era la hierba? La hierba solamente hierba mate. Y cuando uno le decía, vamos a ponerle hierba medicinal, uno tenía que ir al patio a buscar por allí, buscar aguacate, o el cocún, o buscar por allí Santa Lucía Monotillo, traer todo eso, tener un morterito, machacar allí con las manos, lavar como se podía y eso cargar. Hoy en día eso ya no hacemos. ¿Qué hacemos? Vamos a un supermercado con hierba saborizada. Primero que nada, ya en muchas casas de cada departamento no hay patio y mucho menos hay plantas que yo pueda aprovechar y traer y de allí servirme los tereré. ¿Qué es lo que esto significa? Un cambio cultural. Sigue existiendo tereré, pero ya no con el modelo anterior. Claro, inclusive el tereré carnal, que uno compra ya siempre, el equipo terminó tomando y mira, ¿verdad? Eso es novedoso. Por otra parte, si ustedes se imaginan dentro de la tradición paraguaya, el tema de los alimentos, el famoso yopalá, que va a llegar a octubre, y probablemente todos, por una magia del consumismo, vamos a prepararnos ya una semana antes, y vamos a ir y vamos a comprar. Algunos harán el yopalá en su casa. Para hacer el yopalá normalmente, en el interior, en muchos lugares, la gente todavía usa la leña y usa una olla negra de hierro, que para calentarlo está casi una hora, ¿verdad? Y entre preparar todo, hervir y tener el yopalá hecho, no tarda casi 3 horas y media a 4 horas. Tiempo que nadie tiene hoy. Entonces, ¿qué es lo que probablemente mucha gente hace hoy? Va directamente al mercadito tal, va a cada restaurante tal, va allá a un ambulante que va a preparar, no puede comprar de ella y tiene un yopalá hecho. No entra yo para original donde solamente era el locro que dijo que nadie quería comer, que quedaba ahí guardadito, ¿verdad? Y cuando ya no había nada que comer, uno tenía que valerse del locro, y por allí ya agregó el famoso comandado por eso dijo para el otro elemento. ¿Y qué es lo que había de verdura cuando eso? Que se había tomate y cebolla. ¿Y qué más? Algo muy tradicional en la comida para ver esa página. Esos 3 elementos conformaban el yopalá. Si yo miro hoy qué es el yopalá, y ustedes saben mejor que yo, hay un yopalá gourmet, donde ya hay choricito, donde ya hay queso paraguay, donde se le pone leche, donde ya hay carne, un montón de cosas que el original no tenía. ¿Qué es para la gente? El yopalá, porque básicamente está lo otro y está lo otro. Entonces, ¿qué muestra eso? Una evolución, un cambio. Van a ir a la fiesta de San Juan. Y lo tradicional es que todavía en muchos lugares hay un juego que se llama irrigación, que la gente le dice el pan encabonado o engrasado. Acá, cuando suelen hacer la gente del centro, acá en el Diglado, imposible hacer el irrigación, porque no se puede devorar el cemento. Entonces, ¿qué dice el organizador? No, vamos a hacer la cosa. Entonces, ¿qué? Eso produce un cambio. Para muchos, probablemente en adelante, decir San Juan no va a ser con liberación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está yendo ahora ya no es. Porque todo esto puede ahora se hace en lugares cerrados, en salones, en Diglado. Y otra cosa tiende a desaparecer, el famoso Tatahari de Hassan. ¿Verdad? En la época de San Juan, todo el mundo hace Tatahari de Hassan. Y como la gente aprendió eso, no fue precisamente porque vino a la universidad, eso se aprendió en la casa, con los vecinos, con los amigos, con los abuelos, con las abuelas. Y llega el tiempo y todo el mundo nos preparamos. Decimos San Juan, uno ya está viendo si se han utilizado, todo tradicional, uno ya ve carrucillo y yocato. Jamás nadie va a imaginar algo como eso en Semana Santa. Imagínense viene Santo Santa Tatahari de Azores. Todo el mundo, lo mínimo van a trabajar allí, van a decir, no está bien, el viernes ya por Tatahari de Azores. Se dan cuenta cómo culturalmente el Viernes Santo es que de mañana temprano que otra que visitar el cementerio. Después de visitar el cementerio, en el interior hay una barata que nosotros conocemos y ustedes habrán escuchado, se llama matraca, que es un aparato hecho de madera que tiene un sonido sordo, ronco, áspero si se quiere, pero no suena a metal, es madera que da la voz de un ruido, aquel que hace, que es la llamada para prepararse aquí al famoso tema de las 7 palabras de la Constitución. Y se hace en Viernes Santo culturalmente, todos sabemos, no porque están en los libros, no porque
pasamos porque rendimos el examen sobre ese tema y aprobamos. Visitar 7 iglesias. Ahora, repito, para los que son cristianos, católicos, para los otros, con el respeto que se merecen, estoy poniendo solamente el ejemplo. Eso es parte de lo que llamamos la cultura, y en este caso una cultura ya nacional, una cultura que nos identifica a nosotros. Y es muy diferente a lo que pueden hacer en este caso los brasileños. Si yo le digo a un brasileño, yo pará de acá, es que tiene que va a tener la feijoada, ¿verdad? Y él sabe cómo va a preparar su feijoada. Y si yo digo feijoada en el mundo, ¿cuál es más de Brasil? Porque Brasil. Y si por aquí escuchan yo pará, y donde todo el mundo va a relacionar yo pará con Ecuador. Eso es algo importante de cómo nosotros podemos aprender, tener conocimientos amplios, completos, que requieren una alta formación académica. Porque el que hace el celular, el que hace el Infocus, no es precisamente, con todo el respeto que se merece cualquier ser humano, no es el panchero que está en la esquina, no es el que está vendiendo el libro en la calle. ¿Verdad? No puede, no porque no quiere, sino que porque no tiene la formación. ¿Verdad? En cambio, hay otros conocimientos que por eso se llaman de la cultura popular o del saber folclórico. Allí entra todo aquello que constituye o tiene como base lo simple, lo sencillo. ¿Verdad? Y allí entra de por medio cómo preparar un tereré. Eso no cuesta nada, no hace falta ir a hacer una licenciatura en tereré para eso. En todo el mundo lo vimos, lo escuchamos, alguna vez preparamos, una vez nos salió mal, la siguiente mejor, y la siguiente extraordinariamente bien. Se aprende la cultura, no se hereda genéticamente. Todo lo que nosotros sabemos, todo eso nosotros aprendimos. Toda esa cultura, a través de la sociología, se estudia lo que se llama la socialización, que es el proceso por el cual se inculca a las personas los conocimientos sociales. Y para eso existen los agentes de socialización. El primer agente es la familia. Allí aprendemos, hasta más o menos los 4 o 5 años, hay gente poco, o si salimos muy pocas veces de la casa. Pero luego llega el tiempo escolar y salimos. Y allí ya nos exponemos a muchas cosas. Entonces allí aparece un segundo agente de socialización que son, en este caso, las instituciones educativas, escuela, colegio, universidad. Entre el semestre que tuvieron, que ustedes empezaron el primero y este segundo año, ustedes seguramente van a decirme en este momento de hacer una partida de cosas que antes de entrar acá no sabían. Hay mucho conocimiento que ahora tengo que antes no tuve. Y cuando allá terminó la carrera le preguntemos si saben lo mismo que cuando empezaron, la respuesta va a ser no, sé muchas más cosas. Yo entiendo ahora lo que es la hotelería, lo que es el turismo, lo que es la gastronomía, pero ¿dónde estoy recibiendo? ¿Dónde se me está inculcando esa serie de conocimientos de acá, en el ámbito de la educación? ¿Quiénes van a decidir también? Las instituciones religiosas. ¿Quiénes más? Las instituciones políticas. ¿Quiénes más? Las instituciones deportivas. Así es como nosotros aprendemos y desarrollamos el concepto de cultura, pero aprendemos. Si una manera que yo suelo usar siempre como un ejemplo para demostrarles que esa cultura la aprendemos y no la traemos por una herencia genética, es así simplemente una especie de ubicarnos imaginariamente ahora mismo que acerca nuestro a la fraternidad nacional. Ahí en un momento exacto que una mamá está a punto de traer a una criatura. Y suponiendo que nosotros somos testigos presenciales y estamos viendo todo lo que está pasando y vemos al médico sacar lentamente la criatura del vientre de la madre, ¿qué va a ocurrir si esa criatura dice, padre, copio el doctor, padre la porte, le doy un teléfono? Si
noticia, si ustedes salen afuera, lo primero que van a pedir a ustedes en cualquier congreso de estudiantes, de que si yo ya hotelero después, agente de turismo, de gente que está trabajando en el campo de la gastronomía, eso para alguna porca, algunos guaraní, habla guaraní. Se van a cuenta cómo se vincula a la persona con su nacionalidad, y la nacionalidad está sustentada en la cultura. La cultura es todo ese conjunto de creencias, costumbres, tradiciones, todo tipo de prácticas que son comunes de la gente de acá. No olvido a un norteamericano que un día llegó acá a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y antes de llegar me llama bien el decano y me dice: profesor, ¿será que voy a poder acompañar a este señor para ir contándole un poco cómo somos? Él viene de visita, tiene que ir acá 4 días al Instituto Agropecuario que está en Carlos, ahí en el cerro. Al subir el cerro a la derecha hay un centro de formación agropecuaria. Y bueno, pero no hay problema. Entonces, primer día, cada vehículo, estábamos 4 personas, yo y uno más, que vamos de la facultad. Y viene llegando el profesor, un tipo que más hablaba castellano, y cuando se sienta a nuestro lado, nosotros empezamos a recorrer el terreno. Y él miraba sorprendido, y era que de una sola bombilla íbamos volviendo los 4. Y llegó un momento que, como yo le dije, él mirándome a mí, pero quiere probarlo. No, gracias. Llegamos allá y a Guajarnos, un dato que tomó confianza en mí, una pregunta: ¿qué es esto que están resolviendo? Le digo: se llama tereré. ¿Qué es tereré? Y una bebida tradicional acá, hace mucho calor, tomamos tereré, cualquier cosa. Agua fría, agua con hielo, y en la guanta, y ese recipiente del cual solemos, tenía la bombilla, allí le ponemos hierba mate, chile para la valencia, y con algunas hierbas para que eso no queda refrescante. Bueno, nosotros seguimos tomando, él sudaba como condenado, nosotros fresquitos, nada, sin problema, meta de tereré. Volvimos, y al otro día vuelve a mirarnos, y yo le vuelvo a invitar, y me voy a regresar. Al tercer día, pues yo le dije ese segundo día: le tienen que probarlo, porque sea el tesoro que tienen que probar. Entonces me hizo caso, y esa noche se pasó tomando tereré. No pudo salir más del baño tanto que yo no cantidad libre, yo casi no pudo salir más del baño, ¿verdad? Bueno, al otro día viene, y para nuestra sorpresa, a la hora de salir, que era la 1 de la tarde, viene con su equipo de termo acá, todo preparado, y yo tomé tereré, muy rico tereré, me gusta mucho. Solamente yo no voy a ir a la botella. Ustedes toman así todo de una bombilla, y yo tengo miedo, lo voy a tomar solo de una bombilla. No lo tomo tereré, bueno. ¿Qué es eso algo tan nuestro? Más allá de que algo no estoy de acuerdo, las prácticas tradicionales para ver cómo se consume el tereré. Una bebida tan tradicional que tenemos acá. Bueno, eso implica el tema de la cultura, pero quiero ir a una cuestión concreta. Quiero mostrarles algo diferente a lo tradicional. Ustedes ya están viendo muchas cosas acá y ya nos llaman la atención. Hablar, por ejemplo, de Paraguay es hablar también de lo que el profesor me decía en su comunicación, que dentro de la cultura existen unos espacios más reducidos donde existen prácticas culturales diferentes, y a esos espacios más reducidos se denominan subculturas. Subculturas, o también se le llaman enclaves culturales. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, a los menonitas, que viven en un territorio, en una población, y comparten la cultura. Una cultura que tiene un sustento religioso. Al menos los menonitas tienen una concepción religiosa diferente al cristiano católico, al evangélico, al bautista. Por un lado. Por el otro lado, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los japoneses, que viven
está famoso en el caso no japonés, pero sí coreano, Yolanda Park, que viene acá con 2 años de edad, y ella crece acá, y ella ya era una generación intermedia, donde sus padres, hasta hoy, solamente hablan prácticamente coreano, tienen una tradición, pero tan enraizada en la cultura coreana, que uno no siente la forma de vida. Yolanda Park vive en 2 mundos, pero lo más seguro es que la tercera generación ya a lo mejor va a ser más paraguaya y menos coreana. Esas son circunstancias que nos presenta la sociedad, de cómo existen muchos núcleos humanos dentro de una geografía, pero que de esa totalidad de la población, una parte que se llama subcultura comparte otras manifestaciones culturales que no son las tradicionales o nacionales. Y entre eso nosotros vamos a encontrar a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas todavía fueron nativos de acá. Obviamente no nacieron acá, sino que vinieron de otro lugar. Hay un trabajo muy importante que desarrolló la doctora organizada Susni, una extraordinaria mujer. Tuve la oportunidad de conocerla, trabajar con ella mucho tiempo. Y ella hizo un trabajo importante señalando que al Paraguay llegaron 3 corrientes migratorias. Imaginemos un territorio vacío y van llegando en periodos de largo periodo de tiempo, miles de años, cientos de años, van llegando los representantes de 3 grandes corrientes migratorias. Ella descubrió acá en Chaco y la región oriental. Los que vinieron en una primera generación, se calcula 60.000 años atrás, ella denomina a esa primera corriente migratoria, se llama el Paleolítico, los más antiguos. Y esos son de origen siberiano, mongolés, entran a América por el actual estrecho de Bering y en miles de años bajan a lo que sería Norteamérica, México, Centroamérica y entran a la América del Sur. En una segunda corriente migratoria ya calcula unos 20.000 años entre una y la otra corriente, dice 40.000 años atrás, llega otro grupo que era de vida marítima, del océano, mares, y era de origen que es el proto-malayo, proto-malasio, el sur de Asia. Eso llegan a América por el centro y en miles de años suben arriba y también bajan. Y la tercera corriente migratoria es de origen proto-australiano, australoide, es la que viene de esta zona de Australia, de Oceanía, y entra a América por la famosa isla de Pascua, y de allí ingresa a la parte occidental y también sube arriba, 20.000. La de origen proto-malasio es el mesolítico, y esta última es la del neolítico, la que tenía una cultura más avanzada, que ya trabajaban en este caso sobre todo la piedra, con un sentido que ha ocurrido muy diferente a los primeros. Y allí nosotros vamos a encontrar que se llegó a poblar este territorio, y le voy a dar una primera referencia de cuánto tiempo, porque en los libros que ustedes estudiaron, yo estudié, el profesor, todo, normalmente no hay este dato. Pareciera que llegaron los conquistadores españoles, ustedes recuerdan acá, se descubrió Paraguay por agua, por tierra, y finalmente se fundó el fuerte de la Asunción, 1537. Estamos hablando de cuánto, 484 años que tiene ahora Asunción. No llegamos a los 500 años famosos y más la llegada de Colón a América, ¿verdad? Y entonces, ustedes leen un libro de historia y siempre hay 2 o 3 páginas previas que dice culturas precolombinas. Y ustedes van a recordar famosos, y aquí vieron los guaraníes, que eran monoteístas, que eran astrónomos, conocedores de la botánica, y así ahí terminaban 2 páginas. Y vienen los españoles y parece que viene la gente. Y a partir de allí se documenta la historia que conocemos. Mirando más atrás, casi nadie tiene ningún dato preciso. Entonces quiero mostrarles esto como parte de lo que estamos hablando, como el origen de la cultura paraguaya, que tiene entonces 2 vertientes. Una nativa, constituida por los pueblos indígenas que habitaban este territorio, y la otra, la española, que ustedes saben que llegaron españoles y portugueses acá, pero a nosotros nos tocó el caso de los españoles. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que están acá los nativos, en el caso del Paraguay? Y este es el primer dato que me gustaría compartir con ustedes, es el hombre prehistórico de Caballero.
Este es un trabajo que nosotros le debemos a un gran investigador paraguayo, lastimosamente fallecido muy joven, antes de los 40 años falleció. En ese periodo de su vida hizo muchísimas cosas y otra vez, lastimosamente, un pobre desconocido, casi nadie lo recuerda. José Perazo, su nombre completo es José Antonio Gómez Perazo. Joven como ustedes, más o menos finales de la década del 75, más o menos en la década del 70, años 75-76, él termina el colegio y como tenía una familia bastante bien posesionada económicamente, finalmente él logra ir a Alemania a estudiar. Él fue para estudiar ingeniería, pero con el tiempo, allí pegado al lugar donde él estudiaba en el campus, estaban otros estudiantes que estaban estudiando algo que le llamó la atención y que de eso nunca jamás escuchó, que resultó ser lo que se conoce con el nombre de arqueología. Una ciencia que hasta hoy no existe en Paraguay, les aclaro, hasta hoy el Ministerio de Educación tiene registradas casi 5.000 carreras universitarias. 5.000, imagínense lo que hay que tener. Acá la UNO tiene 92, 93, puedo estar equivocado en el número. Pero ellos, de esas 5.000 carreras, allí no aparece arqueología hasta hoy. Y es una deuda grande que tenemos. Entonces Perazo estudia ya arqueología, deja su carrera, digamos, original, se vuelca a la arqueología, viene de allí por Francia, viene a Estados Unidos, llega al Brasil. En el Brasil, en cada uno de estos países se quedó un tiempito. En el Brasil estuvo como 6 meses otra vez y finalmente vino al Paraguay. Finales de la década, ya entrando en los 1980, y cuando llega acá, él vino con una idea, pero clavada en la cabeza. Decía, voy a ir a Paraguay y voy a buscar al ser humano más antiguo. Y con eso vino, y él sabía que los indígenas, hasta hoy, porque lastimosamente los libros que leemos hablan de los indígenas hoy, esos libros que ustedes leyeron, hablan de los indígenas en tiempo pretérito. Vivieron, transitaron, se alimentaron y resulta que todavía viven, transitan, se alimentan. Hasta en eso los libros son bastante trágicos con los indígenas. Bueno, y él sabía, ya tenía la referencia de que los indígenas, a diferencia de los colonizadores y los descendientes que ya asumieron parte de la cultura española, de enterrarse en unos ataúdes, en unos cajones, los indígenas hasta hoy, los que mantienen su tradición, se entierran en esto que se llama yapepó. Yapepó, traducido hoy, es olla, pero para el guaraní es la urna funeraria, ellos le dicen yapepó. Entonces, ellos tienen la costumbre de cuando muere una persona, hay entre ellos un alfarero, y a ese se le llama. Este viene a tomarle las medidas y prepara la urna, y ese para 32, 36, 48 horas más o menos, y está hecha la urna, y tienen la costumbre, ellos, como saben que por aquello de la muerte, la persona comienza a endurecerse, ¿verdad? El río cada vez, ¿qué es lo que ellos hacen? Cuando muere una persona, comprimen el cuerpo, le hacen sentar así de esta forma, sobre su tobillo, y se queda comprimido el cuerpo, así como nacemos. Entonces eso facilita que ya duro como queda el cuerpo, después le meten dentro y le ponen la cabeza arriba, así, y los pies abajo. Contrariamente al proceso de nacimiento, que es al revés, la cabeza abajo, pies arriba. Acá, pies abajo, cabeza arriba, entierran a la persona con la creencia parecida a aquella que dicen, tomamos una semilla, metemos abajo la tierra, y ¿qué ocurre? Sale una planta después. Ellos creen que la persona puede volver a vivir. Entonces, con esa idea, se enterraron y se entierran en esto que hace Perazo, recorre el Paraguay y le dice a la gente que figuramos Coa, se llaman Lumina, le decía, avísenme si encuentran algo como esto. Se generó un problema en ciertas zonas porque también se hablaba del famoso hierro, la plata de vivir, y muchos decían que los huesos que habían adentro eran de un hora, en realidad la gente no sabía que eran huesos indígenas. Con eso de por medio, un día, casi 7 u 8 meses después de haber recorrido el Paraguay avisándole a medio mundo que si alguien le costaba como esto, que le dieran aviso,
6, 7 meses después, una noche le llega un grupo de personas a la mamá de él. La mamá era la directora del Centro Cultural Paraguayo Americano, la profesora Emma Perazo, y ella le pone en contacto a estos 4 señores con su hijo. Él quedó impresionado y al día siguiente le pide a ellos que se queden a dormir en su casa y al otro día con él ir a donde, a Caballero, acá en Paraguay, cerquita de acá. Caminó entonces de tierra, llegan al lugar y para los que alguna vez haciendo un poco de turismo, en realidad luego que están acá, van por este camino de Paraguay, Sevilla, Rica, a Paraguay, Escobar, San José y está Caballero. Y antes de entrar a Caballero hay un arroyo que se llama Tuipucú, un arroyo profundo. Ese arroyo hace de la ruta hace como una vuelta, tipo 90 grados, y cruza, uno entra al centro yendo hacia Villa Rica, y hay un desvío hacia la izquierda. Ese desvío lleva a la cordillera, una ruta patada. Al entrar allí uno se vuelve a cruzar con el arroyo, y en ese lugar, allí es donde Perazo encontró esta urna que vamos a ver acá. Él encuentra así, casi se vuelve loco. Anota todo, trae lo que pudo, allí la información, va avisando a las autoridades nacionales. Ninguno le dio pelota. Además, hubo uno que hasta se burló de él, le dijo: ¿qué es lo que te preocupa de los muertos? Vos tenés que preocuparte de los vivos, ¿verdad? Un desastre, fue la cuestión. En algún momento hasta le vacunó, pero después tomó otra fuerza y dijo: no, yo tengo que conseguir esto. Y comienza a escribirle cartas a sus ex compañeros, a sus ex universidades y a sus ex profesores. Y una de sus cartas cayó de poder considerada hasta ahora, porque vive todavía, tiene casi 100 años ahora, Luciana Pallestrini, una de las mejores arqueólogas europeas en ese momento dando clases acá en Río de Janeiro. Ella ve esto y como nunca jamás en su experiencia arqueológica vio algo parecido a las urnas funerarias, como no estaba lejos, decide venir. Y la cuestión de ella, venía para mirar. Y coincidente con su venida, a ella le habían dado un premio en efectivo en Europa por los trabajos de investigación que ella había hecho. Y él acá, por aquello que hace unos cuantos días y después mandarse a mudar otra vez, y finalmente ya no retornó. Y quedó 8 años. Gastó toda su plata acá, ¿verdad? Y esto que van a ver ahora acá es gracias a Luciana Pallestrini, que puso todo el dinero y donde el Estado paraguayo no puso con su logo grande, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo? Fueron a un lugar, acá van a ver ustedes, voy a volver a reducir, esto que ven acá es parte del sitio. Ven ustedes acá estas clavijas, ven ustedes acá unos cordones. Cada medio metro era un nivel. En total, 8 niveles equivalentes a 4 metros de profundidad se llevó a acabar. Y si esta es una sala como la que tenemos acá, entonces ella hacía unos cuadrículos, ¿verdad? Y cada cuadrículo, ella tomaba ese cuadrículo A, B, C, D, F, G, así, y abajo cada medio metro un nivel. Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 8. Y fueron encontrando, y encontraron hasta 4 metros de profundidad. Estas que ven ustedes acá, que están rotas, es que la gente cruzando con carretas nunca se dio cuenta que había urna funeraria, además nunca jamás supieron que era eso. Traen esto, hacen el estudio usando una técnica que seguramente todos ustedes conocen, la técnica del carbono 14. Nosotros estamos expuestos diariamente a más de 10.000 materiales radioactivos, naturales y artificiales, 10.000. Uno de esos materiales radioactivos es el carbono 14, permanece hasta 60.000 años, hasta, ¿verdad? Es un promedio, eso no es exacto, pero hasta 60.000 años. Se hacen los estudios en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, y acá una parte se hizo en el Instituto de Ciencias Básicas, hoy Facultad de Ciencias Exactas Naturales, nuestro vecino. ¿Por qué? Porque una de las participantes, la tercera participante, José Perazo, Luciana Pallestrini, la tercera es una profesora que hasta ahora trabaja en FACEN, que es la doctora Ana María Castillo. Bueno, ¿qué es lo que finalmente el trabajo saca a relucir? Que estas urnas, las que estaban más en la superficie, acá ven ustedes un cráneo, esto es lo que ya se rompió, ¿verdad? Ven unos huesos largos. Estos que estaban al ras de la superficie tenían 990 años de antigüedad.
que si ustedes le quitan los 500 años de América, o sea, si quieren redondear 10 años más, ¿verdad? 1000 años menos 500, el doble. El doble de tiempo de lo que Colón tardó para llegar acá y hasta nuestros días, ¿verdad? Estamos hablando de 520 y pico años de descubrimiento de América, ¿verdad? 500 años antes, allí ya había gente enterrándose, que tenían inclusive la delicada costumbre de enterrar a sus muertos, cuando que en muchas sociedades del mundo los cuerpos se tiraban a la intemperie y se cumplía la famosa regla: en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma, ¿verdad? Y otra cosa más, ornamentaban los bordes. Hoy todos los estudios que se hacen sobre esto apuntan a decir que ellos ya manejaban una especie de código de barra, porque ninguno de los bordes ornamentados se parecen. Hasta eso forma parte de estos descubrimientos que se hicieron. Lastimosamente le dije, esto no está en ningún libro de escuela ni de colegio. Pero lo notable es que a 4 metros de profundidad, a 4 metros de profundidad estaban los restos humanos más antiguos, 3.620 años. Llevaba allí enterrado el ser humano más antiguamente enterrado, 3.620 años. Esto está documentado, hay libros, todo publicado, con toda la información técnica del caso. Resten de allí los 500 años de América y sobran 3.120 años de historia que nosotros ni tenemos la más pálida idea. Pero podemos ser más extremos y restarle los 2000 años de Cristo. Son 1600 años antes de Cristo que acá, según la ciencia, había gente viviendo en Caballero. Y por historia comparada, si ustedes después revisan 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, en Egipto, se empezaron a construir las pirámides. No lo digo yo, lo dice la ciencia, esto está documentado. Primer caso, esto es 1988, apenas 1988 nosotros nos enteramos que el ser humano más antiguo en el departamento de Paraguarí tiene nada más y nada menos que 3.600 años. 1.600 años antes de Cristo había gente viviendo acá. Siguiente caso, este que ven ustedes acá. ¿Ven? Es una urna parecida. Acá se ve mejor esta parte del borde que les dije. Esto que está ornamentado son figuras geométricas, círculos, rayas horizontales, verticales, oblicuas, todo. Se hizo el estudio, y esto saben dónde es, esto es en Itaipú. Allí cuando se construyó la represa, y en ambas márgenes se hicieron las excavaciones para poner los soportes. Ese río tiene casi 200 metros de profundidad, en épocas en que el agua está alta. Y allí a 150 y un poco más de metros, al ir haciendo las excavaciones, iban encontrando las urnas. ¿Qué es lo fantástico de esto? Que por pedido de los gobiernos paraguayos y brasileños de Itaipú, me refiero a las direcciones de Itaipú de ambos lados, se encontró que estas urnas, las más recientemente enterradas allí en la zona, tienen 8.000 años de antigüedad y las más antiguas tienen 12.000. Y estos datos, repito, no están en los premios en ningún libro. Yo suelo decir por eso, y en parte lo que el profesor también seguramente ya le dijo o va a comentarle siempre, y muchas veces no podemos apreciar lo que es nuestro cuando ni siquiera sabemos que existe, ¿verdad? Capaz que uno va a decir esta tarde, pero yo no sabía, miren qué interesante, 8.000 años, ¿por qué nunca me contaron? Bueno, eso es lo esto está documentado. El día que visiten el Museo de la Tierra Guaraní, allá en Hernandarias, encárguense de pedir los informes del hombre prehistórico que vivió en Itaipú, en la zona de ahora. Y vamos al último caso. Estoy poniendo un cimiento a lo que quiero finalmente llevarles y después a mostrarles. Esto es en Amambay. Este es el tercer sitio, el sitio más importante en todo lo que les voy a contar. Esto que ven ustedes acá es una roca, una piedra, que los propios investigadores vinieron de Altamira, de España, un grupo multidisciplinario, a hacer un trabajo de prospección arqueológica allá en Amambay. Llegó un momento en que ellos dijeron que querían llevar una muestra de la piedra y reportaron la piedra, más o menos 1,5 metros por 1 metro de ancho, y llevaron para hacer un estudio más acabado. Luego devolvieronla. Esto es del año 2007, los resultados se dieron en el 2009. Y sorprendente es que el hombre que vivió acá en el Amambay tiene el que más recientemente fue enterrado en el sitio que ellos investigaron, 5.400 años. Y el más antiguo enterrado en el lugar tiene 12.000 años de antigüedad.
12.000 años. Que había gente viviendo que tenía la costumbre de vivir en una sociedad, ocupaban un espacio geográfico, tenían una población, compartían una cultura. Ahora, ¿por qué esa información no está por ustedes? Y eso ya no sé, tendríamos que preguntarle a alguien que por allí sea mago y que nos pueda contar por qué se produjo esta especie de magia tan negativa, ¿verdad? Al privarnos de estos conocimientos. Para la gente, todos ustedes, porque mañana ustedes van a estar expuestos a un visitante extranjero que le va a preguntar algo de esto y tiene que tener una información, ¿verdad? A lo que se dedican al tema del turismo también. Bueno, ahora quiero pasar a la realidad. Estos 12.000 años llevan allí en el Amambay. Quiero mostrarles en una parte, digamos, englobando lo que es sociedad con sus elementos, la población, el territorio y la cultura, esto que van a ver seguidamente. Son unas fotos que yo llegué a tomar esto antes de la pandemia. Son fotos recientes, por consiguiente, lo que van a ver ustedes acá, pónganle 5 o 6 años más de edad. Acá. Bueno, acá en una parte dice, a ver un segundito, acá, los habitantes del centro de la tierra. El lugar se llama Iwipipe, en guaraní, Iwi, tierra, Pipe, medio, centro. Y este niño que está acá está por pasar por una ceremonia que culturalmente le corresponde a ellos, pero viven en el territorio paraguayo, son una subcultura, pero nosotros no conocemos esto. Pero ellos hacen esto. Esto es de 5 años atrás. La criatura tiene que tener 5 años más entonces. Le voy mostrando acá por parte, y todo es tradicional. Todos ellos viven y se considera siempre que las sociedades que consiguen permanecer en el tiempo tienen los elementos necesarios para permanecer. Y que todos aquellos que por algún motivo no pudieron mantenerse en el tiempo son los que han desaparecido. Cuando llegaron los conquistadores acá a América, se calculaba casi 1.000 etnias indígenas. Hoy, contadas, existen menos de 250 etnias en América. Algunas de ellas con pocos habitantes a punto de desaparecer. La UNESCO dice que para que una cultura esté en peligro tiene que tener menos de 100.000 personas. Acá hay comunidades indígenas que tienen 300, 400 y hay una que tiene 180 miembros, que son los chamacocos, que están al norte del Chaco. Yo les puedo asegurar que a los chamacocos los podemos meter a todos en esta pieza y va a sobrar lugar porque acá parados cabemos 180 personas. Es todo lo que restan. Podemos decir Paraguay, podemos decir según el último censo 6.109.000 habitantes, pero decimos chamacocos 180 últimas personas. Entonces, estos son los que están en la línea de la muerte. Son sociedades que están por desaparecer y al desaparecer ellos, desaparece la cultura. En muchos casos se produjo un rescate. Han ido investigadores, se han acercado, han registrado todo lo que pudieron de la lengua, de la cultura. Pero en muchos de los casos en Paraguay casi nada se hizo con respecto a ello. Voy a esta primera imagen. Les va a llamar la atención esto que ven acá. Y si les pregunto qué es, ¿qué puede ser esto que ven acá? ¿Qué puede ser eso? ¿Para qué pueden usar ellos algo como esto? ¿Una casa? ¿Un centro de encuentro? ¿Es un sitio religioso? Allí ya está la diferencia cultural. Justamente eso es lo que me interesa de esto. Esto que está acá se llama Opui. Otros le dicen Ogaguazú. ¿Y qué es? Es un templo. Es lo que para nosotros sería una iglesia. Claro que no es un templo cristiano, porque la religión que ellos practican no es la religión cristiana. Y no van a encontrar ni a Jesucristo, ni a San José, ni a la Virgen María, ni a ningún santo. Es más, allí no hay ninguna figura de santo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque es una religión guaraní propia de ellos. Y esto que están viendo acá se llama Opui, es un templo, el lugar donde ellos se reúnen diariamente para rezar, bailar y cantar. Ellos hacen 3 cosas, Opui por ahí, ¿verdad? Y ellos se reúnen y celebran su gratitud con Dios de esa manera. Probablemente ahora de la entrada al sol, en todos estos lugares ellos se siguen reuniendo. Van a ver ustedes acá enfrente, no se ve muy bien de todas maneras, pero voy a tratar de visualizar acá. Si se fijan en esta parte inferior, una figura circular partida acá en 2 partes.
síntesis, un círculo dividido en 4. Ese círculo representa el año. Ellos tienen la noción exacta de que todo tiene un ciclo. Empieza el día y termina. Empieza un ciclo lunar y termina. 4 ciclos lunares diferentes hacen un mes. Si alguna vez se preguntaban por qué se le dice mes, en guaraní se dice yasú, es justamente porque están las 4 fases de la luna. Terminan las 4 y empiezan nuevamente la primera, la segunda, tercera. Ellos cuentan 12 lunas llenas y la 13ª es un año para ellos. Ellos miden el año de esa manera. Pero el año de ellos no empieza como nosotros el 1 de enero. Para ellos empieza ahora cerquita nuestro en junio, con la primera luna llena de junio. Allí va a empezar el año nuevo. Por eso que también existe toda una tradición que está vinculada con el principio de la vida. ¿En qué momento la gente del interior planta las semillas en invierno? ¿Por qué? Porque en primavera va a tener flores, en verano va a tener frutos, y ya por marzo se van a caer las hojas y se va a cerrar el círculo y va a empezar un nuevo año. Ese es el concepto que ellos manejan. Y acá van a ver ustedes una ceremonia donde ellos pasan de niños directamente a adultos. Ellos no tienen este estadio así de la juventud. Niños que se van a convertir en Caraí y niñas que se van a convertir en Cuña Caraí. La palabra Caraí para nosotros significa señor, Cuña Caraí señora, pero para ellos Caraí significa tener derechos, acceder a los derechos cívicos, poder estar entre los adultos y tener responsabilidades que los adultos le pueden dar a esta criatura. La iglesia, cuando se instala acá, buscó la manera de decir bautismo. ¿Cuál fue la palabra? Caraí. Entonces hasta ahora te van a escuchar que la gente dice Caraí no puede gritar, pero no diciendo eso que ya es señor, no, ya se bautizó. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es el derecho que tengo a partir de allí a vivir la vida cristiana. Si yo te he bautizado, me puedo casar en la iglesia. Si no me bautizamos, no anda a bautizarte primero y después casarte. No puedes bautizarte, sin bautizarte no puedes casarte. Quieres hacer la primera comunión y no existe el bautismo, anda a bautizarte primero, que sea algo por allí, pero anda a bautizarte, ¿verdad? Entonces, eso de allí quedó la palabra Caraí, y se dice Mongaray, el Bocaray, entonces quedó Mongaray. Fíjense ustedes acá cómo va a transcurrir el proceso. Esta es una imagen más próxima. Van a ver 2 elementos que identifican al hombre y a la mujer. Acá van a ver seguramente en esta parte las figuras medio circulares. Estos son los porongos, que la gente le dice pipá. Y esto ellos le dicen maracá, porque van a usar una maraca. Ellos le ponen dentro semillas y solamente el hombre puede usar maracá. Si ustedes imaginan culturalmente acá en esta sociedad un círculo con una flecha en forma obliqua, el hombre. Si ustedes quieren simbolizar a un hombre entre los indígenas, muéstrenme un maracá. Si yo le digo a mujer y acá me hace un círculo y una cruz abajo, en el mundo indígena una tacuara de una mujer. La tacuara nunca puede estar por el varón, siempre por la mujer. Y el maracá única y exclusivamente del hombre, nunca jamás en manos de la mujer. Sobre todo cuando están en la ceremonia religiosa. ¿Se dan cuenta cómo ya hay diferencias culturales? Vivimos en el Paraguay, es una subcultura. Porque si esta debe ser la cultura, pues todos teníamos que, acá usted tenía que estar cada una con su tacuara, yo con mi paracá en la mano, el profesor también, todo el mundo en el lobby con su paracá, nadie anda así. ¿Dónde voy a ver eso? Si me voy contra ellos. ¿Me entienden? Bueno, vamos un poco más por el tiempo de ustedes, ya esta parte voy a saltar algunas cosas. Esta es una imagen de noche. Ellos se reúnen hasta a veces las 12 de la noche, depende. Depende de qué les afecta, si hay a veces un problema. Ellos cuando van a salir rezan. Si alguno de los espíritus le dicen que no tienen que salir, no salen. Cuando se reúnen otra vez, alguien les anuncia que pueden salir y se ponen a rezar todos por ese que va a salir. Ellos le tienen miedo al viento, le tienen miedo al agua, le hablan al agua, le hablan a la piedra, le hablan al viento, le dicen yo quiero moverme en paz, yo no quiero perturbarte, tranquilo nomás, yo no te voy a molestar, espero que vos me dejes también a mí tranquilo. Cosas que ustedes van a decir, porque están todos locos, ¿cómo van a hablar con el viento? Pero ellos hablan con el viento, hablan con las plantas.
Esta foto es nocturna. Fíjense acá, allá al fondo hacia la derecha, una fogata. De este lado, acá a la izquierda, apenas se ve la punta detrás del edificio, y de este lado donde yo tomé la foto estaba la tercera fogata. Ellos ponen fuego porque el fuego ahuyenta las fieras, y allí hay yaguareté, hay aguará, hay guazú, hay de todos los bichos ahí por acá. Entonces, eso que hace y evita que las fieras se acerquen. Son medidas que ellos conocen culturalmente, eso forma parte de la cultura de ellos, que no es de la nuestra. Ninguno de nosotros pone fogones en la casa para espantar a las fieras. De hecho, ya no hay eso, ¿verdad? Esto es un arroyo con agua cristalina. A 3 kilómetros de allí está una serranía, de allí sale el agua. Con la ayuda acá de técnicos de FACEN, yo tuve la oportunidad de llevarle allí a ellos para que hagan un estudio, y me decían que el agua esta que ven ustedes allí es 10 veces más potable como mínimo que el agua que consumimos acá. Como mínimo, 10 veces. Me decía incluso entre 12 y 13 veces más potable que el agua que consumimos acá en Asunción. Ellos cuidan mucho, porque parte de su alimentación, el agua tiene 3 utilidades para ellos. Toman el agua, porque el agua corre, no es que es agua estancada. El agua para higienizarse, se bañan, y les cuento que se bañan hasta veces 7, 8 veces al día. Y por último sirve para la pesca, desde allí ellos lo tienen parte de la alimentación. Ellos no consumen carne roja, La carne roja hace poco ellos incorporaron. Ellos le tienen miedo al espíritu de los animales. Entonces hay animales con espíritus muy fuertes y ellos no quieren para nada consumir. Que comen carne de animales que tienen espíritus buenos o bondadosos o más débiles. Entre ellos los peces, y cuando tienen suerte están las tortugas, que ellas se mueven despacio, que son lentas, que no pueden causar ningún tipo de daños a nadie. Esa es la relación de análisis que ellos hacen con respecto a los animales. Sí consumen mucho frutos de todo tipo, consumen miel, obviamente agua, y dentro de ese sistema de vida son prácticamente vegetarianos. Poco o nada de carne ellos consumen. Este es el famoso Cerro Membuí, que alguna vez ustedes yendo hasta el norte acá, llegan a Villaú, doblan para ir a Pedro Juan, y desde allí uno ya comienza a ver este famoso cerro, el Cerro Membuí. En esa zona, toda esa zona es zona pañita veterana, muchísimas comunidades pañita veterana. Bueno, esto que ven acá, aproximadamente una docena, son los varones que fueron elegidos, aparte están las mujeres. ¿Cómo hacen ellos? Cada año, antes de ese 21 de junio, tienen una precisión. Les juro que hace años que procuro de una forma, le digo yo en mi parte y otros con los que trabajamos en esto y hasta hoy, ese es el misterio no develado. ¿Cómo saben ellos exactamente el día en que va a caer la luna llena? Es impresionante, nunca se equivocan. Y la luna llena no cae precisamente el 21, unos días antes, unos días después, pero matemáticamente tienen ellos medido. Y entonces, ¿qué hacen? Aproximadamente un mes antes, el líder espiritual, ellos le llaman Abba Payé, o Payé directamente, que en el concepto paraguayo el Payé es lo malo. Para ellos es simplemente un líder espiritual, aclaro, bueno, ¿verdad? También le dicen por ahí va al que canta, de por ahí viene la palabra purajei, que es el canto, ¿verdad? Entonces, uno de estos líderes va a la comunidad. Este lugar sagrado, donde está el templo, normalmente no está en la comunidad, está un poco retirado. Hay veces 150, 200, 300 metros. El líder que tiene a un iniciado pequeño, un niño que está a su lado, le llaman Payé Miri. Miri quiere decir tierno, sazonado, chico, una criatura, a quien él le va contando todo lo que él sabe. Imagínense la inteligencia que tienen, porque ellos saben que van a morir y alguien tiene que saber lo que él sabe. Entonces él le va contando, y la memoria que tienen, ni les cuento, impresionante. Nosotros él va y llega a cada lugar y elige, como son muchas criaturas, tampoco van a poder con 50 ni 60, ¿verdad? Entonces eligen máxima a veces 12, 10 por cada año. Y vienen estos y se preparan, y ¿qué es lo que hace? Él durante casi 20, 25 días les mete allí con él en este lugar
y se convierte ese periodo de tiempo en una especie de escuela, colegio y universidad, donde él le cuenta todo lo que ellos tienen que saber. Todo, todo. Y después, los 3 últimos días, antes del día de la luna llena y el inicio del año, se van a preparar para la ceremonia donde ellos van a pasar a ser caraí y las niñas van a ser cuña caraí. Es el final de esa especie de escuela, como un acto de graduación para ellos, ¿sí? Bueno, acá está ven lo grande que es el hospital. Acá están los muchachos de espalda. Esto es por dentro. Hay una imagen mejor que van a ver acá. Es bastante grande. Si ustedes, aunque no se ve muy bien, no por la iluminación acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de un lado. 8 en Harvey, dicen ellos, la hamaca. Que no son hamacas que fueron al supermercado a comprar, son hamacas hechas allí por ellos. Las mujeres o los hombres se encargan el algodón crece naturalmente. No es que ellos van y plantan algodón, no crece, es increíble. Ya hasta sería interesante en algún momento buscar a los profesores, ustedes, a lo mejor hacer una visita y conocerlo al municipio, y además hacer toda una promoción al turismo de los pueblos indígenas. El mismo sería acá, yo sé que creo que ya presentó como parte de su trabajo de grado de investigación en esa naturaleza. Entonces, le decía, ellos construyen esto y no es que construyen así como se les antoja. Este horcón grande que está acá, y estos horcones, los soportes más grandes, tienen que ser única y exclusivamente de un árbol. El árbol sagrado es el igarí, que es el igarí del cedro. Nadie puede tocar un cedro entre ellos así porque sí. Un árbol que para nosotros es fantástico, que ustedes van a decir, me encanta, lo más lindo que hay, ellos no quieren saber absolutamente nada del tajir, de la parte. Para ellos el tajir es el árbol del alma mala, y el igarí es el árbol del alma buena, el árbol de Dios. Lo que ven ustedes acá como soporte, de hecho son tacuaras, y la tacuara es la planta sagrada. Ellos dicen que Dios sostiene el mundo sobre 4 tacuaras, y que son las plantas de Dios. Las mujeres usan la tacuara. Ellas dicen tacuá cama. Acá si alguno de ustedes ha escuchado, a los senos de la mujer se les dice cama, o casi cama. Se dice una mamá, o alguien dice que está dando de mamá a la criatura. Y allí viene una palabra también muy usada hoy en la gastronomía, que es camambú. El curso viene camambú, dale un chavo, ¿verdad? Y ese camambú, es chorro de leche, en realidad acá ya puede ser leche, vino, cerveza, de todo, camambú no se vea otro, ¿verdad? Pero originalmente viene del chorro de leche, hacer un camambú. Y ellos tienen, dicen esta tacuara de llegar hasta la altura de los senos de la mujer. Por eso le dicen tacuá cama. Y ellas hacen un tacuá, golpean la tacuara contra el suelo, reproducen casi el sonido cardíaco. Es como un baterista más o menos la mujer en el momento del mismo que yo. Y el varón, tiene el sonaquero, y el sonaquero tiene la agarradera de otra vez tacuara. No puede ser otro elemento. La tacuara es sagrada. Acá quien usa la tacuara y prácticamente nadie. Se usaba mucho tacuara cuando las poblaciones estaban en la costa de los ríos, de los arroyos, pero cuando después las poblaciones paraguayas salieron y entraron más adentro, subieron inclusive a lugares altos, ya no había tacuaras, y se sustituyó con el famoso bocayá, el cocotero. De eso hasta hoy los ranchos están hechos de cocotero. Bueno, también acá no se ve muy bien, pero creo que sí. Van a ver ustedes acá unas silletas. Ellos creen que todos los seres humanos al nacer tenemos un lugar frente al fogón. El fuego es la vida. Todos tienen mentalmente la idea de que todos estamos sentados en lo que ellos llaman un apicá. Y cuando nace la criatura, ellos no dicen o nacer, no dicen ellos dicen oñigo apicá. Se le dio un lugar alrededor del fuego a alguien, con su silleta. Esto va a ser un elemento muy importante, tiene un valor sagrado. No hay piso. El que entra a este lugar, si mañana ustedes son invitados, nunca van a poder entrar calzados.
siempre van a entrar descalzos, aunque llueva o haga frío, acá se entra descalzo. La tierra es nuestra madre. Nosotros somos hijos de la tierra. Nosotros tenemos que sentir a nuestra madre. Solamente descalzo. Afuera uno puede estar con calzado como uno quiera, ¿verdad? Pero aquí solamente descalzos. Acá ya tienen ustedes una serie de patrones. Estoy hablando de cultura y de cultura totalmente diferente. Por eso estoy haciendo unas comparaciones de vez en cuando con lo que somos. Bueno, acá van a encontrar ustedes un elemento nuevo. Lo de gastronomía, una olla de metal. No es tradicional, ellos siempre usaron la olla tradicional en cerámica, pero como son pequeñas y les lleva mucho tiempo preparar alimentos, y se les regaló esto por parte de una donación, entonces ellos optaron por cambiar violentamente. Lo que le dije hace rato, ese tereré tradicional en una jarra, hoy en día en un termo. Y dentro de poco ya no así que esto es de ellos. Va a pasar 10 años, 15 años y ya no así que la olla toda la vida fue de ellos. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que hoy cocinan? Como ya muchas veces el entorno ya está muy limitado, entonces dentro de las donaciones se les envía fideos, hay arroz, y lo más fácil para ellos es hacer un guiso. Son las dos únicas personas autorizadas a preparar los alimentos. Ellos no pueden entrar al otro lado de la verduras, tienen que estar acá. Esta tiene más edad, esa menos. Esta es la mamá, esa es la hija. ¿Cuántos años creen que tiene esta señora que está acá, cuyo nombre occidental es Ana? ¿Cuántos años le dan ustedes? 85. No es 100. Ella cumplió en mayo ahora, hace poquito, 4 años, o sea, 3 de mayo, ya de 4, 5 o 4 años. Le van a mirar, ella anda barriendo, ella se mueve para allá, hace todo. ¿Cómo puede el ambiente sano, la comida sana? No hay estrés, no se preocupa por nada. Acá no vemos loco, no tenés que ayudar, no tenés que llegar a la hora, no tenés que hacer esto, no lo puedo. Estamos muy próximos. Algo que va a llamar la atención, me imagino que en un estudio nada no tiene sueño, nada no tiene sueño. Y qué lindo sería echar todo. Si uno de ellos o dos ustedes están ahora acá entre nosotros y que nosotros salgan a la persona que ahora, y yo creo que no importa así es, porque ellos dicen que cuando uno tiene sueño, es que el cuerpo está cansado, porque no dicen que no tiene sueño. De la mañana, de la tarde, no importa la hora. ¿Te acuerdas? Después continuar. Una vez llevamos, nos fue a ir para otro grupo, un montón de ayuda, una camioneta llena de comida, ropa, justo entraba el invierno. Viene el lubricante, le decimos lubricante, la palabra cacique se usa más en el Chaco, de hecho un término hispano, dicho más en español, pero acá usamos un lubricante. Estábamos allí, el Salvador nos recibió, el barrio de Perú, estábamos hoy en una de esas, dice Hatayú, el famoso Hatayú para la vida. ¿Qué fue? No, por eso, 5 minutos, 10, 15, media hora, una hora no venía. Después le vimos a la señora que frente a la choza, nos acercamos a revisar, no veo qué nace. Entonces tengo que esperar una hora y media porque me llega con la sombra de una planta y después pues llegando tranquilo, una sonrisa amplia, aparte la prioridad, no pudimos aguantar, le digo, afuera, pobre, ahora se lo que digo, tuvo suerte en algo. Eso, para que ustedes se den cuenta cómo se mueve. Nosotros acá prohibió dormir, ¿verdad? No crean porque... También. Bueno, eso sirve para recordar entonces un origen nuestro de la cultura guaraní. La otra cosa, ellos no saben lo que es hoy. No saben, pero ni remotamente. El permiso, el permiso. Ellos cuando tienen el concepto de la propiedad no existe, porque nada es nuestro, porque ellos dicen nosotros no somos para acá, pasamos una hora acá, cruzamos, somos transeúntes acá, por eso nada es de nadie en particular, pero es de todos. Y en ese concepto, justamente en una oportunidad estaba con el Uruguay, así en esta ubicación, acá la choza, y acá al lado una planta de naranjo, esa planta chiquita, unos frutos
aquel. Otro concepto cultural. Bueno, pasemos un poco más, ya casi terminando. La idea es que vean ustedes algunas imágenes no tradicionales. Ahí están los papás que 3 días antes de esa gran fiesta tuvieron que ir a buscar una planta de garrí, cortar el tronco sin equipamientos así nuestros de carpintería. Ellos tienen una especie de punzón y solamente eso, y construyen en un solo cuerpo. Hacen como un trabajo artesanal que van moldeando eso y hacen la silleta sin usar clavos, en un solo cuerpo, arqueado como ven ustedes allí. Ellos le van a regalar a sus hijos la silleta. Si tienen 2 o 3 hijos allí, va a tener que hacer una silleta para cada uno, porque cada uno va a tener que tener en adelante su silleta. Estas son las túnicas hechas por las madres de cada uno, la misma cosa, si tiene 2 o 3 acá, va a tener que hacer 2 o 3. El blanco también para ellos es un color de pureza, de inocencia, ¿verdad? Y acá llega el gran momento. Este niño que ven ustedes acá a la izquierda, está detrás del papá. Este niño, si se fijan bien, ya tiene el labio perforado. Van a ver ustedes acá igualito a un escarbadiente, ¿verdad? Inclusive está medio rojizo todavía. Si ustedes le preguntan a ellos por qué se ponen, o por qué le ponen, es para diferenciar a él y otros niños de su edad de lo que son caraíes y lo que todavía no son. Los caraíes se perforan. Los que no pueden participar de la ceremonia de los adultos en ciertos momentos, pero estos ya son caraíes que pueden estar. Las mujeres usan una misai, y hoy decimos una misai, es un aro, de perforan en la parte inferior y ellas salen con eso, son una caraíes. Los varones usan ese palillo, igual que un escarbadiente, pero se hace una planta que es pública, puede ser de boca. Y eso se le perfora al lado inferior y se llama tempestad. Y solamente es eso. Acá yo puedo ver a algunos cuando tienen piercing, o algunos aros. Yo le pregunto a ustedes si tienen aro, ¿por qué le pusieron lo que tienen? Yo no sé, yo no autorizo que pusieron nomás. Ya estamos acá. Claro, no así como ornamento, ayuda a la belleza, perfecto, pero en esencia, ¿por qué una mujer usa un aro para una mujer también? Se preocupa. Yo no estoy cuestionando, solamente que digo, en el caso de ellos saben expresamente, los varones el tempestad para indicar que son caraí a partir de ese momento y las mujeres en la misa aquí para indicar que son cuñadas caraí. Y ya tienen derecho a estar entre las mujeres adultas. Acá van a ver, ahí están, es una ceremonia social. Van todos, papá, mamá, abuelos, hermanitos, nadie queda afuera. Bebés y todos van a encontrar acá. Esta es una de las chicas, la que está a la derecha, que participó de la ceremonia. Esta ya es una cuñada caraí. Acá van a ver a los muchachos ya sentados en su africán, ¿verdad? Ya tienen el labio perforado. Y en esta imagen van a ver ustedes, acá enfrente, a este señor que es el papá de Mitaki. Y detrás se está acercando este otro señor. Y ese señor es el que se va a poner detrás y de un golpe de hacia atrás le va a tirar el labio de esta manera que el papá se va a encargar de clavarle. La misma cosa la abuela, la mamá le estira la oreja y le clava. Y con eso automáticamente ellos quedan convertidos en caraí y cuñá caraí. ¿Estamos por eso? Vamos a cerrar porque sí, bueno, bueno, perfecto, Lucio. Con esto que están viendo acá, entonces, lo que yo quería hacer era mostrarles una manera de ser culturalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a observar en nuestra vida social. Hablamos entonces de la cultura paraguaya, sus orígenes también en la cultura nativa como esta que vieron acá. Yo le agradezco el tiempo, le agradezco infinitamente al profesor Pedro por la gentileza de invitarme y yo quedo a disposición de ustedes cuando quieran. Y a ustedes también. Muchas gracias.